La agricultura, la ganadería y la pesca son muy importantes para el desarrollo sostenible de un país. No solamente porque estructuran un territorio, fijan población, hacen que todo esté ocupado, sino porque además aportan algo importantísimo en un momento en donde vemos que la carencia de alimentos, el hambre, azotan muchos países. La seguridad alimentaria, la reserva de materias primas, la trazabilidad y la calidad alimentaria son fundamentales para el desarrollo de un país. Pero pensamos los socialistas que hay algo más integral, algo que define muchísimo mejor y lo llamamos para nosotros desarrollo rural sostenible. Así es. Como decía la compañera, los socialistas apostamos por un desarrollo rural integral, que sea todo lo contrario de lo que está suponiendo la desmantelización de los servicios básicos de urgencias, de sanidad en las zonas rurales, así como el desmantelamiento de la educación. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos los jóvenes con que ahora, en estos momentos de crisis, el que se quiera echar a trabajar al campo o a las explotaciones ganaderas, luego no tiene una cobertura social. Esa cobertura social que hace que la gente que viva en la ciudad sea equiparada con la que vive en los pueblos o viceversa. Es decir, no apostamos de ninguna manera porque alguien nacido en una ciudad tenga diferentes derechos sociales que el que pueda hacerlo en una localidad, en un pueblo. Y sobre todo aquí en Navarra, nuestra población es eminentemente rural, la mitad o más de la mitad de la población navarra se encuentra en esta situación. En la negociación de la PAC, en la que hemos sido fundamentales también los socialistas para aumentar la dotación, hemos conseguido 42.000 millones de euros. Es un 12% menos que la etapa en que estuvo un gobierno socialista con Zapatero, a pesar de que digan los del PP que mirábamos las nubes. Miraríamos alguna otra cosa más. Pero lo grave ha sido, cuando hemos llevado a España, la forma en que se va a repartir precisamente estos dineros de la PAC. La PAC, una vez más, va a ir unida a la sectaria, solamente un 20% a las rentas agrarias, lo que quiere decir que no va a ir a los agricultores en activo. Y por más que nos digan que un 30% de su renta va a ser compensada con estos fondos, no es así en España. En España será muchísimo menos. Podemos mirarnos en el país vecino, en Francia, en donde sí se cumple con 30% de sus rentas, son así. Pero además está creando muchísimas más desigualdades. Por ejemplo, en la Ribera. Así es. De donde yo soy, de la Ribera de Navarra, ¿qué le va a pasar al agricultor navarro? El agricultor navarro se va a encontrar con que este año ya el 8,5% va a haber visto reducida su PAC. Es decir, Cañete, que tanto alardeaba ayer en el debate de la negociación de la PAC, nos ha negociado una PAC que en un global nos encontraremos con un 12% menos presupuestado para el beneficio de los agricultores, en este caso navarros. Y como decía la compañera, han tenido la ocasión de eliminar esa fórmula que favorece a los grandes terratenientes, porque realmente a día de hoy la PAC se sigue aplicando en función de las hectáreas y no de la productividad, que es por lo que los socialistas abogamos. Entendemos que muchos terratenientes tienen hectáreas que no cultivan y sin embargo siguen cobrando esas ayudas en detrimento de los pequeños agricultores que sí que explotan sus parcelas y sin embargo no ven recompensada de la misma manera esta ayuda de la PAC. Pero también se va a favorecer la desigualdad entre distintas autonomías españolas. Porque, por ejemplo, el vino se ha entrado en La Mancha y no va a entrar en Navarra. ¿Y qué más va a pasar en los países europeos con las frutas y hortalizas? Así es. Nos encontramos con que la negociación que hizo Cañete, al contrario que, por ejemplo, su homólogo, el ministro de Agricultura italiano, lo que hace Cañete es dejar fuera las hortalizas, por ejemplo, o las frutas de esta PAC aquí en España. Sin embargo, en Italia, por ejemplo, no va a ser así. ¿Qué ocurre? Ocurre que los agricultores españoles van a ver cómo su producto se encarece porque no va a recibir estas ayudas, al contrario que los italianos, que sí que lo van a poder sacar y lo van a poder vender mucho mejor que los españoles. Una vez más, vuelve a mentir el ministro Cañete diciendo que ha hecho la gran negociación de la PAC, cuando es totalmente mentira. Y como no nos podemos olvidar tampoco de los ganaderos, con esta reforma energética se han visto seriamente perjudicados, porque el aumento de la electricidad ha hecho que muchas explotaciones no sean rentables.
También ha hecho que las granjas de cerdos están viéndose abocadas al cierre porque las plantas de transformación de purines que vendían la energía y tenían una subvención a 25 años han sido cortadas casi de raíz y no les salen rentables. Y hemos visto cerrar varias en Navarra, por ejemplo la de Artajona. Pensamos que el apoyo al sector primario tiene que ser fundamental, tiene que ser algo prioritario y para eso es necesario que, Sergio. Bueno, pues es necesario, evidentemente, votar socialista, votar al Partido Socialista Europeo, que va a ser el único, bueno, somos los únicos que llevamos un modelo totalmente contrario, un modelo que, por ejemplo, eliminaría de la PAC este beneficio a los grandes terratenientes. En definitiva, lo que pedimos a los agricultores navarros y a los ganaderos es que voten al Partido Socialista porque lo van a notar, evidentemente, en esas ayudas presupuestarias y lo van a notar también realmente en una forma diferente de entender la agricultura, una forma diferente de entender lo que tanto queremos, que es Navarra, en definitiva Europa. Y ya sabes, tú mueves Europa. Nosotros movemos Europa.